Reproducción en humanos. Ya empezamos a hablar de un tema interesante que es todo el proceso de reproducción en todos nosotros los seres humanos. Vamos a mirar en qué consiste. La reproducción y el desarrollo humano. Resulta y pasa pues que como lo hablamos en los animales, en la reproducción sexual, nosotros los seres humanos empleamos un tipo de fecundación interna. Y pues dependiendo de las hormonas, de todo el sistema nervioso que trabaja coordinado con el sistema reproductivo, se va a generar una célula, un nuevo individuo que es el cigoto, ¿verdad? Que ese cigoto, recuerden que por unión de la fecundación de los gametos masculinos y femeninos, pues me va a dar origen a ¿qué? Pues a un nuevo individuo, ¿verdad? Pero que nosotros los seres humanos pues tenemos unos órganos que se encargan de ese proceso de reproducción. Entonces, pues el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Las gónadas son los órganos sexuales que producen los gametos. Los gametos masculinos se llaman los espermatozoides y los gametos femeninos se llaman los óvulos. Lo que les decía, las gónadas masculinas son los testículos que producen espermatozoides y hormonas sexuales masculinas, y las gónadas femeninas son los ovarios que producen óvulos y hormonas sexuales femeninas. Vamos a hablar del sistema reproductor femenino. Entonces, en nosotras, en las mujeres, este tipo de sistema de reproducción se encarga de ¿qué? Primero, de producir y madurar los óvulos, es una función importante, ¿verdad? Pero también de producir hormonas sexuales femeninas, de transportar el cigoto, de cuidar el feto durante el embarazo. Entonces, miren todas las funciones que tiene nuestro sistema reproductor. Vamos a hablar de los órganos genitales como tal, pero entonces los órganos genitales los vamos a dividir en dos, en órganos genitales externos y órganos genitales internos. Los órganos genitales externos son aquellos en donde todo se observa externamente y todo el conjunto que se observa externamente se conoce con el nombre de vulva. ¿Y cuál es la función de esa vulva? Proteger a los órganos genitales internos de cualquier daño, de cualquier infección. Aquí vemos la imagen, entonces todo esto se llama órganos genitales externos. Son órganos que vemos a simple vista, ¿verdad? Y que tienen una función importante de proteger a los órganos internos. Tenemos el monte Venus, tenemos el clítoris, los labios mayores, labios menores, el meato original, el orificio vaginal. En cambio, los órganos genitales internos, pues ya es diferente. Pues estamos hablando de algo ya que no podemos ver a simple vista y que tiene funciones también muy importantes. Entonces, hablamos el cuello uterino, el útero, los ovarios, las trompas de falopio y el endometrio. Vamos a hablar de una a una de estas órganos genitales internos. Vamos a hablar de las trompas de falopio. Entonces, ¿qué son las trompas de falopio? Son dos conductos que van a conectar el ovario con el útero. ¿Cuál es la función de estas trompas de falopio? Ellos transportan los óvulos maduros y que estén listos para ser fecundados. Esta es la información. Es un conducto muy pequeñito, pero que es muy importante porque transporta los óvulos maduros para ser fecundados. Los ovarios. Los ovarios son dos formas, son dos órganos que están ahí pegaditos a las trompas de falopio, tienen forma de almendra, y ellos son los encargados de producir las células sexuales y otra función importante es de secretar hormonas como la progesterona y el estrógeno. En los ovarios, en los dos ovarios, hay un número limitado, ojo, un número limitado de óvulos. Entonces quiere decir que nosotras nacemos con todos los óvulos que vamos a utilizar a lo largo de nuestra vida. Entonces quiere decir que nosotros dentro del proceso de formación de esos óvulos comienza por ahí a las 4 meses, 20 semanas, tenemos cerca de 7 millones de óvulos. Pero cuando se nace se va reduciendo a 2 millones y cuando empieza la menstruación, cuando empieza la pubertad, ya quedan entre 300.000 a 500.000 óvulos. Entonces, ¿qué pasa? A medida que vamos avanzando, que vamos creciendo y vamos perdiendo la fertilidad y toda la menopausia, se nos van acabando como este número limitado de óvulos. Por eso que decimos que la menopausia, pues ya que pasa, no es posible quedar embarazada y no es posible que llegue la menstruación. ¿Por qué? Pues porque se nos acabaron los óvulos con los que contábamos al inicio cuando estábamos en el proceso de las 4 semanas como tal. Entonces, ¿qué pasa? Durante la mayoría de los ciclos menstruales, uno de los óvulos debe madurar, ojo,
y debe salir de los ovarios. ¿Para qué? Pues para prepararse para la fecundación. El proceso en que madura un óvulo y sale los ovarios se conoce con el nombre de ovulación. Pero ¿qué pasa? El descenso de ese número de óvulos se acelera y desde el momento en que empieza el periodo mueren aproximadamente cerca de 1000 óvulos al mes. Pero entonces a lo largo de la vida los óvulos liberan cerca de 500 óvulos maduros. Entonces, ojo, cerca de 500 óvulos maduros, esa es la reserva ovárica que tenemos nosotros como tal, ¿verdad? Pero sin embargo, se agota esa reserva y van a dejar de producir los estrógenos y empieza a hablar la menopausia. ¿Y qué pasa? Pues esa menopausia es como que fin del proceso y llega a partir de los 50 años. Entonces, a medida que se nos van acabando los óvulos, pues va empezando como nuestro periodo de infertilidad, por decirlo de alguna manera. El útero o la famosa matriz. El útero es un órgano hueco, es un órgano muy importante porque ese es el órgano que se encarga de alojar el óvulo fecundado para que empiece a crecer. Si no hay fecundación se produce la famosa necrosis del endometrio porque el útero tiene unas paredes que se llaman el endometrio, entonces que eso es lo que provoca el sangrado y la famosa menstruación. Entonces el endometrio bajo estas hormonas como los estrógenos es lo que provoca que llegue la menstruación, que se degenere ese endometrio y que empiece como tal y que se destruya y se prepare otra vez para una posible fecundación. La vagina es un conducto que es un músculo como tal, que tiene funciones claves con el proceso de fecundación, pues conecta el útero con la vulva, permite el paso del flujo menstrual, recibe el semen y es el canal del parto por donde va a salir el feto. Pero estos órganos este óvulo no puede madurar más fácilmente si no está la ovogénesis. Y la ovogénesis es un proceso que yo les decía anteriormente, en donde va a madurar y donde se van a producir las células sexuales o los famosos óvulos. ¿Y dónde ocurre eso? En el ovario de la mujer, ¿verdad? Este proceso de ovogénesis se inicia en el feto a los 5 meses de gestación. Entonces, cuando las células empiezan a multiplicar por mitosis, ¿verdad? Antes de que nazca la niña, estamos hablando de niña, y se generan las células que llaman las ovogonias. Estas ovogonias, ¿qué pasa? Tienen sustancias de reserva y van aumentando su tamaño y se convierten en ovocitos primarios. Esos ovocitos primarios se van a alojar en una cavidad como una vaina, una cosita que los protege que llaman los folículos de grano. Y eso tiene que pasar por un proceso de meiosis 1. Pero recuerden que esa meiosis 1 no se va a completar hasta que la niña pase después de la pubertad. Entonces, cuando la niña entra en la pubertad, comienza el ciclo menstrual. Entonces, durante el cual esos folículos ya empiezan a crecer rápidamente. Entonces, el ovocito primario que estuvo alojado ahí sufre procesos de meiosis y me va a generar un ovocito secundario. Y ese ovocito secundario me genera una célula llamada cuerpo polar. Y ahí arranca la segunda división meiótica. Entonces, ese ovocito secundario me va a originar una célula que se llama ovótida y a un segundo cuerpo polar. Y este cuerpo polar da origen a su vez a dos cuerpos polares. Pero para lo último que me genera un óvulo como tal y los cuerpos polares se degradan. Seguimos con el proceso de ovogénesis, pero ya que estamos mirando una imagen como tal y explicando, pues resumiendo la explicación anterior. Entonces en el ovario se produce una ovogonia, que esta ovogonia junto con el ovocito primario, que es un proceso de transformaciones, son diploides. Y este ovocito primario debe pasar a un proceso de meiosis 1, en donde esa meiosis 1 se convierte en un ovocito secundario y en un cuerpo polar. Todavía siguen siendo 2N diploides, pero entonces como todavía no están maduros, por decirlo de alguna manera, debe sufrir otra transformación, otra división meiótica, en la que el cuerpo polar me va a generar otros dos cuerpos polares y el ovocito secundario me va a generar un óvulo y un cuerpo polar. Estos tres cuerpos polares son los que se desintegran y este óvulo es el que va a salir al ovario como tal, el que madura. Estos señores, este óvulo va a ser ¿qué? Pues va a ser un óvulo o va a tener la mitad de carga cromosómica, va a ser N como tal, haploide. Teniendo en cuenta los órganos genitales femeninos, pues vamos a hablar de los órganos genitales masculinos, el sistema reproductor masculino.
Entonces, en este caso, el sistema reproductor masculino, pues lo constituyen los gametos masculinos o los famosos espermatozoides, y pues tiene, igual que el femenino, órganos genitales externos y órganos genitales internos. Los externos corresponden al pene, al escroto, y los internos pues son los que ya están por dentro, que los testículos, las vesículas seminales y la próstata. Los testículos. Entonces los testículos es una bolsa, están contenidos dentro de una bolsa que los recubre, que es el escroto, y son los órganos que me fabrican los espermatozoides. Pero aparte de fabricar los espermatozoides, también fabrican una hormona importante que es la testosterona, que es la responsable del cambio de voz, de todos los caracteres sexuales del hombre como tal. Entonces, eso es un testículo, es donde se van a guardar los espermatozoides, se van a fabricar, pero están recubiertos por una telita que se llama el escroto. El epidídimo. El epidídimo, si ustedes se dan cuenta, es un conducto que está replegado en la parte superior de cada testículo, y ahí en ese epidídimo es donde van a madurar y se van a acumular los espermatozoides. Viene el conducto deferente, que es esta cosita amarilla, mire que va ligada y va pegadita con el epidídimo. Este conducto deferente es un conducto por el que se mueven los espermatozoides hasta la uretra como tal. Seguidamente viene la vesícula seminal, que es esta cosita que está acá. Esta vesícula seminal es una glándula que ahí es donde se forma el líquido seminal, que sirve como de vehículo y alimento para los mismos semen como tal. A continuación viene la próstata, que la próstata es un órgano muy importante en los hombres. ¿Por qué? Porque la próstata es un órgano que tiene un líquido, que añade un líquido a los espermatozoides, que le sirve ¿para qué? Pues para neutralizar la acidez de la uretra y de la vagina como tal, y pues también para dar movilidad a los espermatozoides. El conjunto de ese líquido añadido de los espermatozoides es el que se llama el famoso semen. La uretra. La uretra, este conducto, ¿cierto? Es un conducto pues que atraviesa el pene y que es común y va ligado al sistema urinario como tal, y su musculatura provoca que salga el semen, o la salida de semen, o la eyaculación, o también la orina como tal. El pene, pues el pene es un órgano esponjoso, es eréctil, tiene la función de depositar el pene interior de la vagina, el semen dentro de la vagina, y está cubierto por una parte que es la parte de aquí adentro, que es el glande, y el prepucio como tal, que es una parte sensible del cuerpo. El escroto era lo que le mencionaba anteriormente. El escroto es como es una bolsita que recubre los testículos, ¿verdad? Y la función de él es mantener la temperatura corporal de los testículos. ¿Para qué? Pues para que se produzcan y se conserven y se maduren adecuadamente los espermatozoides. Igual que las mujeres ocurre un proceso oogénesis donde tienen que madurar los óvulos, aquí también ocurre un proceso que se llama espermatogénesis, en donde pues en donde los testículos ocurren los testículos, y pues tienen que transformarse estas células en espermatozoides como tal. A diferencia de nosotros, este proceso inicia en los hombres en la pubertad y tiene aproximadamente entre 65 a 75 días. ¿Cómo comienza? Pues este proceso comienza cuando las células germinales que están en los túbulos seminíferos se van a multiplicar por un proceso de mitosis. Entonces, estas células se producen en la pubertad, y las células madres produciendo los espermatogonios, que a partir de ellos se forman los espermatocitos. Cuando el hombre alcanza la madurez sexual, esos espermatogonios van a aumentar de tamaño y se transforman en espermatocitos primarios. Pero que luego de esos 22 días finalizan rápidamente y empieza la mitosis 1, la meiosis 1 y la formación de unos espermatocitos secundarios, que los cuales a la vez tienen que pasar por un proceso de meiosis 2 y formar unas espermátidas. Entonces, ¿qué pasa con esas espermátidas? A partir de diferenciación sexual se forman los espermatozoides, que hace que se reduzca el citoplasma, que el núcleo limite la cabeza y se formen como tal el espermatozoide. ¿Y qué son los espermatozoides? Pues los espermatozoides son células sexuales que contienen 23 cromosomas, es decir, la mitad del resto del cuerpo. Se encuentra el núcleo, se encuentra la cabecita que está en el núcleo, hay unas mitocondrias que le dan energía para que puedan movilizarse rápidamente, contienen
una cola o un flagelo, ¿verdad? Que le permite, que lo hace que se impulse como tal. Pues se dice que más de 200 millones de espermatozoides son eyaculados como tal, y tienen que pasar por un largo proceso, pues ¿para qué? Para que se logre la famosa fecundación. Pero entonces, si se dieron cuenta, en el proceso de ovogénesis, si no madura el óvulo para fecundación, debe sufrir un ciclo menstrual. Entonces, en las niñas, el ciclo menstrual es el conjunto de cambios que tiene que la finalidad de esto es que es preparar el organismo para una fecundación. Entonces, como tal, se da en el útero, y que es lo que vamos a ver paso a paso, y tiene que ver con esta parecita, con esta pared que se llama endometrio. El crecimiento del folículo hace que se genere, que produzca las células una hormona importante que se llama los estrógenos. ¿Qué provocan los estrógenos? Que empieza a aumentar el tamaño del útero, o sea, empieza a aumentar el aumento del endometrio del útero, y eso es lo que se llena de vasos sanguíneos. Entonces, una vez que ese folículo ha madurado como tal, y los estrógenos los estrógenos han aumentado ese endometrio como tal, aparece otra hormona que se llama la LH. ¿Qué provoca o qué hace la LH? La LH provoca la famosa ovulación. ¿Qué es la ovulación? Es la expulsión del óvulo que está acá maduro, del óvulo del folículo como tal. Y se considera que esa es la mitad del ciclo menstrual. Entonces, lo que les decía, entonces la LH hace que se forme la LH y salga o madure del folículo, salga el óvulo y empieza el recorrido como tal. Entonces, el óvulo se debe desplazar por todas las trompas de falopio para la fecundación después al útero. Eso es lo que se conoce como la fase folicular como tal. En la fase lútea, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tras la ovulación, cuando el óvulo sale de las trompas de falopio, entonces tras esa ovulación, los restos del folículo van a formar un cuerpo lúteo, o el famoso cuerpo amarillo. Entonces, ¿qué es lo que hace? La LH actúa sobre ese cuerpo lúteo y hace que se genere otra hormona que se llama la progesterona. Entonces, ¿qué es lo que hace esa hormona progesterona? Hace que ese endometrio alcance el grosor máximo, preparándose ¿para qué? Para recibir al embrión como tal. Porque mire cómo estaban las paredes del endometrio, pero entonces, ¿qué es lo que hizo la progesterona? Lo preparó ¿para qué? Para que se engrosara más. Entonces, hacia el final del ciclo lúteo, entonces, ¿qué pasa? El cuerpo lúteo se degenera. Entonces, si no hay fecundación, ¿qué es lo que hace? Se provoca la disminución de la progesterona, y esa disminución de la progesterona, ¿qué es lo que hace? Que se empieza a degenerar el endometrio, si se dan cuenta acá, y se expulsa al exterior, que es la famosa menstruación. Entonces, todo eso se genera, ese cuerpo endometrial, esas paredes del endometrio se generan y empieza la menstruación. Que esa menstruación pues puede durar, dependiendo del organismo, entre 1, 5 a 7, 8 días como tal. Y pues indica el comienzo otra vez del nuevo ciclo.
¿Qué pasa? Los óvulos tienen un destino, entonces si tras unas 24 horas después de la ovulación no hay espermatozoides, pues por ende no se produce la fecundación y el ciclo continúa y acaba en la menstruación, que es lo que vemos ahí. Entonces el endometrio viaja, entonces ¿qué es lo que hace? Automáticamente es eso. Entonces, si en el desplazamiento del óvulo por las trompas de falopio se encuentra con un espermatozoide, ¿verdad? Entonces se produce la fecundación y comienza como tal el embarazo. Entonces, miren, entonces se encontró el espermatozoide y ahí empieza como tal el embarazo. ¿Y qué es el embarazo? El parto y como tal. Entonces la fecundación ya sabemos que es la unión del espermatozoide gameto masculino con el gameto femenino. Y que para ese desarrollo pues se requiere 3 procesos, que era que hablábamos de eso. Entonces que la fecundación comprende 3 etapas: la aproximación de los gametos, la unión de los gametos y la adición. Entonces la aproximación de los gametos es eso. Entonces después de la relación pues ¿qué pasa? Entonces los espermatozoides como tal viajan y solo van a pasar algunos con las trompas de falopio, que son atraídos químicamente, y llegarán al óvulo en donde se fecundará. Ahí aparece la unión de los gametos, entonces el espermatozoide rompe con unas enzimas, con la cabecita, en las capas protectoras del óvulo, introduce su núcleo y se fusiona con el óvulo como tal, y ahí hablamos de un cigoto, que es una célula diploide, que es donde como tal. Entonces ahí ya va a empezar un nuevo proceso, un nuevo cambio, el cigoto empieza a dividir. Entonces la división del cigoto, entonces ese cigoto debe pasar por muchas fases, es una masa de células que empieza por muchas fases, que empieza por la mórula, la gástrula, como tal, ¿cierto? Es un proceso de división. Y ya dice que está embarazada, entonces el embarazo pues comprende unas etapas que es la anidación, que es cuando llega el útero, la mórula se ha transformado en una estructura que se llama el blastocito, que este blastocito se fija al endometrio, que se llama anidación, y ahí es donde se da comienzo al embarazo. Entonces el blastocito se desarrolla y dará lugar a una nueva estructura como tal. Esta presenta 3 etapas: el embrión, el amnios y la placenta, este blastocito, ¿no? Entonces el embrión pues es la parte que inicia su desarrollo como tal, el nuevo organismo, que es esto. El amnios es la cavidad que envuelve al embrión y que se llena de líquido, que es el famoso líquido amniótico. Y la placenta es la zona que está en contacto con el intercambio de la mamá, para que pues para darle sustancias como tal para protegerlo, y ahí le cede nutrientes, oxígeno por tal. Desde la fecundación a la anidación pasan 7 días y hay un embarazo durante 40 semanas o unos 9 meses.